El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a su programa Querigma de Amor, la nueva unción, donde todo el tiempo tenemos la dicha de poder compartir la poderosa palabra de Dios. Durante este tiempo estamos meditando sobre el Sermón de la Montaña, donde Jesús desahoga los sentimientos más profundos de su corazón y quiere transmitir eso a sus discípulos para que ellos a su vez, habiendo recibido la gracia del Espíritu Santo, se expandan por el mundo para llevar la buena nueva. Esa palabra que da vida, que es el mismo Cristo. Por eso es importante una y otra vez renovar nuestra fe a la luz de la palabra y que tengamos el entusiasmo de vivirla, no solamente escucharla, sino de aplicarla en nuestra vida y poder transmitirla a los demás. Esa es la buena noticia, ese es el Evangelio. El capítulo que estamos meditando en este tiempo es el capítulo 5 de San Mateo y vamos a continuar con el versículo 27 en adelante. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo, quien mira a una mujer con malo deseo, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te lleva al pecado, córtala y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo, el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima, es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se case con la mujer divorciada cometerá adulterio. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Hemos escuchado un texto que para muchos puede ser escandaloso o muy difícil de asumir, pero para que nosotros podamos tener más comprensión de las palabras de Jesús, no podemos olvidar que Jesús habla y piensa también como un oriental, es decir, que usan mucho lo que nosotros llamamos la hipérbole, la exageración, para que la gente pueda poner el corazón en lo que realmente es importante. Porque muchas veces nos podemos distraer y estar buscando respuesta o actitudes, comportamiento que de ninguna manera contribuyen a nuestra perfección. Jesús da este sermón para aquellos que han decidido de verdad vivir en santidad. De hecho, todos estamos llamados a ser santos. La santidad no excluye a ninguno que en su momento haya podido vivir en situación de pecado o de infidelidad o de maldad, de cualquier tipo de pecado. Por eso llamamos buena noticia, porque cuando tú recibes esa palabra, la acoges y crees firmemente en ella, se opera lo que nosotros llamamos una metamorfosis o una conversión, una forma diferente de pensar, de actuar, de vivir, que es lo que Dios nos llama. El problema de fondo es que todos estamos muy acostumbrados a obrar en nuestra humanidad, es decir, nuestra voluntad humana, en nuestra complacencia, en lo que llamamos nosotros la concupiscencia de la carne. Y esto nos lleva al desorden en todas sus formas. Pero no podemos nosotros decir que es imposible cuando se trata de poner el absoluto, y este absoluto es Dios. Por Él nosotros estamos llamados a renuncia. Una renuncia que no se hace por obligación, sino por amor.
porque amo, porque creo en su palabra, porque creo en lo que me está transmitiendo, decido no ofender, decido no pecar. No porque no vamos a tener tentaciones. Hasta el mismo Jesús experimentó tentaciones. La experimentó cuando iba a iniciar su ciclo de evangelización, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús experimentó las tentaciones del maligno, pero no cayó en ninguna de sus tentaciones. Y así también lo vemos en Getsemaní. Estamos hablando de casos muy concretos. Pudieron haber habido otros casos también, y donde Jesús experimenta la tentación del maligno, porque beber el cáliz de lo que le esperaba, es decir, la pasión, Jesús manifiesta al Padre: si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad. Y esta expresión es clave para poder entender cómo superar las pruebas y las tentaciones. Repito, todos somos pecadores y todos estamos expuestos a las tentaciones y todos podemos pecar, y de hecho pecamos. Pero hay un momento en la vida en que aquel o aquella que se deciden a vivir en virtud, a vivir en santidad, vamos a tener una lucha contra el mundo, contra el demonio y contra la carne. Pero no estamos solos. El Señor nos da la gracia, nos da la fuerza para poder vencernos primero a nosotros mismos, pero también vencer aquellas cosas externas. En este caso concreto que estamos escuchando o que hemos leído, ustedes recuerden que Jesús nos está hablando de algo que se vive y hoy en demasía en el mundo, como es el caso del adulterio. He dicho en otras prédicas que todo pecado antes de cometerse contra el prójimo es una violación a los mandatos del cielo, es decir, a lo que Dios determinó. Es decir, el pecado es aquello que nos aparta de Dios, por lo cual nosotros primeros desobedecemos a Dios, porque Dios prescribió en la Escritura lo que quiere de nosotros y lo que debemos evitar y lo que debemos hacer, lo que le agrada y lo que no le agrada. Esto es lo que también he dicho en otras prédicas: el santo temor de nuestro Dios. Es decir, una actitud reverente. Sé que Dios quiere esto y lo voy a hacer, porque es su voluntad. Sé que esto no agrada a Dios y por lo cual lo voy a evitar. Ese es un hombre temeroso o una mujer temerosa de Dios. Agradarle en todo lo que podemos. ¿Qué va a ser difícil? Ciertamente, porque estamos en una lucha, estamos en una batalla espiritual. Y uno de los pecados que el Señor prescribió de los 10 mandamientos es no al adulterio. Y todo adulterio, toda infidelidad empieza en primer lugar contra nuestro Creador. Porque antes de ser infiel a mi pareja, soy infiel a Dios, porque no me someto a sus criterios, o más que a criterios, a su santa voluntad. Estamos, repito, una y otra vez, lo seguiré insistiendo, en buscar nuestra complacencia, en buscar nuestros placeres, en buscar nuestras satisfacciones humanas, y no tanto en lo que realmente nos lleva al cielo. ¿Y qué nos lleva al cielo? La voluntad de Dios. El Señor no nos ha dicho que estamos nosotros impedidos de caer. Por eso cuando enseñó la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña a decir: no nos dejes caer en la tentación, porque vamos a ser expuestos. Líbranos del mal o líbranos del maligno. Allí vamos nosotros desarrollando esta idea tan hermosa de lo que Jesús, porque dice no cometer adulterio. Está recordando lo que ya el Señor, el Padre, determinó en el Antiguo Testamento, y cómo es la vocería del Padre, el Verbo encarnado, no viene a abolir la ley, no viene a decir esto se acabó, no, sino a darle cumplimiento. Y cumplimiento en aquellos que son los primeros que escuchan la palabra, la meditan, la guardan en el corazón. Cuando decimos guardar, es decir que la van a poner en práctica. Quien mira a una mujer, aquí también estamos expuestos a las tentaciones, con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Es decir, que le hemos dado cabida a la concupiscencia,
al deseo malsano. No es que sea malo admirar la belleza de una mujer, pero ya cuando pasamos de esa admiración a un deseo desordenado, estamos infringiendo la voluntad de Dios. Y por eso tener la humildad de decir, Señor, aleja de mí este mal deseo. La humildad de reconocernos que somos pecadores y pedir al Señor no solamente eso, sino que me impida caer en la tentación. Porque una cosa es el deseo, otra cosa es cumplir ese deseo o consumir el deseo, que ya es propiamente un pecado gravísimo. Y por eso viene lo que nosotros hemos dicho al inicio de la hipérbole orientales, que Jesús solía, como judío, como muchos orientales suelen hablar, poner una exageración para que la gente entienda la radicalidad del mensaje. Porque el Jesús no es de aguas turbias o de doble intención, no. Con Él o somos o no somos. No se puede servir a dos señores. O se sirve a Dios o se sirve al mal. Y por eso habla entonces también una radicalidad que no es en el sentido literal, es decir, que imagínense que nosotros pudiéramos aplicar esto de forma literal. ¿Se imagina cuántos tuertos habrían en el mundo? ¿Cuánta gente perdería la visión? Si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Está hablando de una actitud radical en el sentido de disciplina. Hay que ser disciplinado en las cosas que competen al espíritu, porque el espíritu es pronto, la carne es flaca, la carne es débil. Y por lo cual uno hace disciplina de las cosas que cuando tú sabes que te puede incitar a una acción que te va a desviar de lo que quieres practicar. Y aquí hablamos de practicar las virtudes que son la fe, la esperanza, la caridad, entre otras, que son las 3 virtudes teologales, pero hay otras más. Y la templanza también, aquí cabe muy bien la templanza, para no dar lugar a deseos desordenados. Si tu mano derecha te lleva al pecado, córtatela. Otra interpretación hiperbólica que usa Jesús para decirnos, ustedes tienen que ser radical. Hay que tomar en cuenta cómo en el mundo de hoy hay tanta gente que vive de cosas extremas o que le gusta la adrenalina, pero no para las cosas del cielo. Vamos a hacer un paréntesis para volver con ustedes y seguir hablando de este tema porque es verdaderamente apasionado y quiera Dios que lo podamos asumir en nuestra vida. Ya volvemos. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa, Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa, Querigma de Amor. De vuelta con ustedes su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Estamos en el segundo bloque ahora, siguiendo lo que hemos iniciado sobre el capítulo 5, versículo 27 y siguiente, hablando de esa exigencia que Jesús pide de sus discípulos, la radicalidad, la disciplina. Decía antes de terminar el primer bloque, que vivimos en una sociedad donde la gente le gusta cosas extremas y es capaz de cualquier sacrificio por alcanzar un reconocimiento. Incluso hoy, como vemos en las redes sociales, gente que hace cosas atrevidas. Yo diría que hasta provocativa de su propia vida. Y algunos en esos deseos de querer tener popularidad han muerto. Todo esto nos dice, si yo me puedo afanar
por tener el reconocimiento o el aplauso o la fama por cosas que son puramente humanas, ¿por qué no podemos poner el mismo empeño en las cosas que duran para siempre? Es decir, los bienes celestiales que el Señor ha prometido a aquellos que por esfuerzo se dedican a alcanzar el reino de los cielos. Ahí es donde tiene sentido estas exageraciones que hemos dicho que Jesús utiliza porque quiere que sus discípulos tengan el valor de arriesgarlo todo por la vida eterna. Decía el texto anterior, y vuelvo a repetirlo, si tu mano derecha te lleva al pecado, córtala. Exageración que está usando Jesús para que nosotros comprendamos que no hay, diríamos, media tinta en alguien que quiere realmente ser de Él. Aléjala, córtatela y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Realmente, hermano y hermana, ¿eres consciente, como Pablo lo dirá en su momento, que somos atletas de Dios? Y el atleta se esfuerza, se disciplina, se sacrifica por cosas que sabe que no le harán bien, se incurre en estas cosas. Puede ser, por ejemplo, una vida desordenada, el vicio, no va a rendir. Y también habla en términos de combatiente. Cuando voy a la guerra yo tengo que estar bien apetrechado para poder rendir. Pero en las cosas del Señor a veces somos demasiado relajados. Y por eso sucumbimos ante las tentaciones, ante las tribulaciones, ante las pruebas. Si te decides servir al Señor, es importante que te prepares para el combate, para la lucha, para la pelea. Y no te desanimes porque el Señor no te va a desproteger. Te va a dar la asistencia del Espíritu para que puedas responder a todos esos avatares de la vida que todos tenemos. Yo no me presento aquí como el inmaculado, como el perfecto, que también hay lucha, que también hay tentaciones, que también hay pruebas. Pero levántate, renueva tu fe, renueva tu espíritu a la luz de la palabra del Señor y decídete a ser verdadero guerrero de Dios. También nos dice el texto, el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Es en el Antiguo Testamento. Pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer fuera del caso de una unión ilegítima, es como mandarla a cometer adulterio. Fuera del caso ilegítimo. Es decir, que por cualquier motivo el hombre tenía el derecho de decir, bueno, no me conviene, y sencillamente podría firmar un acta o dar un acta de divorcio. Eso era solamente algo que una interpretación, por decirlo de esta forma, de los textos bíblicos, porque siempre apuntaba a favor del varón y no de la mujer. Como si los adúlteros solamente, o las adúlteras fueran solamente las mujeres, que también el hombre cometía su adulterio, pero era más a favor, repito, de la interpretación del texto, y esto contribuyó también a una especie de persecución. Recuerden la mujer adúltera. El Evangelio nos habla de este pasaje cuando están listos para apedrear a la mujer porque la sorprendieron en flagrante adulterio. Salvo el caso de David, que se hizo público porque el Señor lo denunció a través del profeta. Y David reconoció su culpa. Pero en este caso, esta mujer no tenía quien le defendiera. Porque en realidad querían era obligar a Jesús a una trampa de sentenciarla también. Y el Señor interpreta lo que es lo justo. El que no tenga pecado, el que no reconozca su pecado, bueno, el que no tenga, que le tire la primera piedra. Somos muy dados en nuestra vida a juzgar a los demás, a condenar a los demás, pero no ver el propio pecado. Somos muy dados a decir, no, eso no es conmigo, eso es con él, eso es con ella. Recuerden que Jesús le dijo, el que no tenga ese pecado o tenga pecado, que le tire la primera piedra. Nadie se atrevió, todos se dispersaron, hasta que quedó Jesús solo con la mujer adúltera. Y le dijo, ¿quién te ha condenado? Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Es importante que esto lo analicemos, hermanos, porque
es importante recordar que Jesús vino a perdonar todo pecado, por fuerte que sea, aún los adúlteros. Más te puedo decir, no tengas duda que en el cielo hay personas que practicaron en su vida en algún momento adulterio, infidelidades, hasta asesinos, pero cambiaron su vida. Se decidieron a ser radicalmente de Dios. Y eso es lo que quiero transmitirle de parte del Señor a la luz de la palabra. El Señor vino por el pecador, por ti y por mí. Pero que tú tengas también la determinación y el valor de decir, basta ya del adulterio, basta ya de la infidelidad, basta ya de cualquier pecado, sea el que sea. Eso es lo que nosotros llamamos buena noticia. Si Dios tomara en cuenta el delito, si Dios tomara en cuenta cada pecado, por uno que sea, no hubiera salvación. No hubiera venido el Redentor. Jesús no se hubiera encarnado. Jesús vino. Y recuérdenlo, a veces olvidamos que aún en la cruz, en el último momento de su vida, nos recordó para qué había venido. Ahí estaban sus asesinos. Ahí estaban sus verdugos. ¿Y qué hace Jesús? Le dice, Padre, perdónales. Ellos no saben lo que están haciendo, porque el pecado nos hace vivir en tiniebla, en esa actitud, diríamos, de no poder contemplar la luz, porque estamos ciegos. Pero una vez que tú dejas que la palabra penetre en tu corazón, la luz empieza a iluminar y te dice esto sí, esto no, porque tenemos un termómetro. Todos los seres humanos tenemos un termómetro. Ese termómetro se llama la conciencia. Y tú bien sabes que la conciencia arguye, por más que tú quieras callarla o silenciarla, te dice, no es lícito, no está bien. Puede que lo hagas, pero tu conciencia te arguye. Y por eso, cuando te dejas tocar por la conciencia, vas a buscar el perdón. Y dices, lo siento, me arrepiento, pido perdón. ¿Y qué hace Dios con un pecador que se arrepiente? Sencillamente lo levanta. Lo hace experimentar la gracia que experimentamos también con el bautismo. Porque la reconciliación es borrón y cuenta nueva. Pero aquí lo que importa es que tú tengas esa decisión. Porque la santidad, la vida de gracia, implica una decisión. Tú puedes seguir obrando en el pecado, o tú puedes también tomar hoy una determinación. Señor, tú eres el que me está hablando, tú eres el que está tocando mi conciencia, y aunque hoy o hasta ahora no había tenido quizás el valor de reconocer mi culpa, decido cambiar, decido volverme a ti. Y dice la Escritura, y esto es bellísimo, que hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte, es decir, que cambia de vida, que por 99 que no necesitan cambiar de vida, porque ya están con Dios. Si quieres alegrar a Dios, si quieres realmente que Él se complazca contigo, vuélvete a Él. Y todos los días, si alguno escucha mi voz, yo entraré en Él. Y viene a darnos vida nueva. Por eso, hermano, no digas, es que yo no puedo. Quizás por tu propio mérito no. Pero si tú eres capaz de tomar la voluntad, mira lo que digo, la voluntad de reconocer tu falta, ya empieza a actuar la gracia divina. En el momento que tú reconoces. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda, que nadie se aparte de Él. Y esta es la razón por la que Jesús habló. En el auditorio de Jesús hubieron muchas mujeres que escucharon y muchos hombres también. No todos se volvieron, pero un gran número también recibió la gracia. Y esa es la noticia que nosotros queremos y que la iglesia una y otra vez seguirá proclamando. Y esa es también la tarea que tenemos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, transmitir la verdad del Evangelio. Y además termina el texto, este pasaje, diciendo, si un hombre se divorcia de su mujer fuera del caso,
de unión ilegítima, ya lo hemos dicho, lo repetimos, es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se case con la mujer divorciada cometerá también adulterio. ¿Por qué? Porque ya está en infidelidad. Y la infidelidad no fue el plan de Dios cuando dispuso la unión del hombre con la mujer. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Porque la unión del hombre y la mujer es reflejo del misterio trinitario. Es como si nosotros, y sería una herejía decirlo así, pero como que Dios pudiera ser infiel con el Padre, con el Hijo. No, Dios no puede ser infiel. Por eso esa fidelidad, la imagen del hombre y la mujer es el reflejo de lo que Dios quiere realizar en nosotros, es decir, la unidad. Dios uno y trino ha querido transmitirnos su amor para que nosotros, viviendo en vínculo familiar, seamos imagen viva de la Trinidad. Dios lo quiere para todos, lo quiere para ti. Si estás escuchando realmente el mensaje, deja que esa palabra fluya y vas a ver que valdrá la pena al final de tus días de decir: Señor, tú sabes que me esforcé, ciertamente caí, ciertamente te ofendí, pero también hoy más que nunca he podido decidirme a obrar en tu voluntad. Padre de la gloria, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú mismo has afirmado que los cielos y la tierra pasarán, tu palabra no pasará y prevalecerá siempre. Danos el valor de una vida nueva con la determinación de volvernos a ti de corazón. Amén. Amén, que el Señor le bendiga y gracias por la sintonía que han dispensado a su programa Querigma de Amor. Nos vemos en otro momento. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.